Bueno, hoy me complace en presentarles a Ana María Vázquez Ois. Ana es profesora del Departamento de Historia Antigua de la UNED y especialista en Historia de las Religiones. Pertenece a diversas asociaciones nacionales e internacionales, como la Asociación Española de Estudios Clásicos, Estudios Fenicios, Estudios Romanos o del Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago, entre otras muchas. Es autora de más de 200 trabajos sobre historia antigua, publicados en revistas científicas y libros nacionales e internacionales. Ana María también es escritora y colaboradora de varios programas de radio y televisión e imparte conferencias sobre historia antigua, de la que apenas tiene secretos para esta investigadora. No tiene pelos en la lengua y posee una particular visión de la historia. El título de la conferencia es La historia empieza en Sumer. En realidad es el título de un libro clásico de la historiografía moderna, escrito en 1956 por Samuel Kramer. En su conferencia nos va a hablar del pueblo sumerio, el primero que desarrolló más de 45 siglos atrás y en el sur del actual Irak, tristemente de actualidad, un sistema de escritura denominado cuneiforme y que es sin duda su principal aportación a la historia de la humanidad. Fue la primera civilización que dejó constancia de sus asuntos políticos, de su instrucción, de su literatura, de su filosofía, de su ética, de sus leyes y de su justicia, de su agricultura, de su medicina e incluso de su vida sentimental. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras ya se encontraba escrito en una tablilla babilónica de hace unos 2000 años antes de Cristo? Muchas gracias, Ana, por estar aquí en Alcoy, por haber venido a nuestra 12ª edición de la Semana de la Ciencia. Y bueno, pues espero que tu visita pues, sea recordada. Muchas gracias. Les voy a hablar de algo que está tan de actualidad que podría darles la conferencia con el periódico de ayer o con el periódico de hoy. Es decir, cuando estoy dando clase en Madrid a los alumnos, les digo que lo que trato de explicarles es el telediario de hoy y de ayer, porque estamos trabajando, y lo van a ver, con los mismos presupuestos. Pasaban hace 3.000, 4.000 años las mismas cosas que están pasando ahora y es muy curioso. Sobre todo se entiende lo que es el mapa del Próximo Oriente, que ustedes lo conocerán lamentablemente estos días por los bombardeos ahora a los franceses americanos y antes por los bombardeos rusos o por todo lo que se está viviendo precisamente en Siria. Y el título que me propuso Vicente para la conferencia es el del libro de La historia empieza en Sumer, que escribió precisamente Samuel Noah Kramer y lo escribió en 1956. Es un libro que todos los que empezábamos a estudiar historia antigua hacia los 70 teníamos en la biblioteca y que hoy, lamentablemente, pues ha sido muy superado porque tiene un estilo muy antiguo y él no hace lo que hacemos ahora, es decir, tú no puedes hablar de cosas que yo les voy a escribir o les voy a explicar el primer alumno, el primer maestro, el primer mapa y tal, sin dar la referencia de la tablilla en donde se encuentra esa información y sobre todo el museo o las medidas, es decir, las nuevas generaciones somos bastante más cuidadosas de lo que hacía Kramer en aquel momento, que sin embargo tiene el mérito de ser uno de los primeros grandes especialistas en esta ciencia que es la sumeriología, mejor la asiriología, porque empezaron a estudiar los materiales de Asiria primero y entonces se ha quedado con el nombre de asiriología, cuando el primer pueblo que conocemos en la historia son los llamados sumerios. Yo me voy a disculpar por todas las terminologías que voy a citar. Sé que posiblemente en muchas cosas no me van a seguir, pero he traído mapas, he traído pues muchísima documentación gráfica
para que por lo menos entiendan un poco de la barbaridad de datos que les voy a decir. Entonces, cuando yo termine de hablar, que me dirán, ya te toca ir acabando, pues estaré a su disposición para que me pregunten lo que gusten, que yo contestaré en lo que pueda, y no les aseguro yo que pueda contestar a todas las preguntas, porque hay muchísimas cosas que no se sabe. Es decir, ignoramos muchísimo más que lo que sabemos. Así que les ruego que tengan un poco de compasión conmigo cuando les diga, yo de eso no tengo ni idea, de eso no entiendo, y me van a decir, bueno, entonces esta señora, ¿por qué habla? Bueno, pues hablo porque me han invitado y porque tengo que quedar bien. Pero lo primero que yo les enseño a mis alumnos es decir, posiblemente de esto, de lo que estamos hablando, de lo que no tenemos ni idea, pudo ser así. ¿Por qué? Ustedes tienen idea en estos momentos, además se lo pregunto y el que quiera que levante la mano. ¿Cuáles son los verdaderos motivos por los que se ha bombardeado Siria? Uno dice una cosa, otro dice otra, otros se ponen de acuerdo, otros no sé qué, y yo les digo, causas políticas, económicas, religiosas, etcétera, etcétera, consecuencias A, B, C, D y tal. Es decir, de toda la situación política mundial española, cualquier programa de televisión, cualquier propaganda de cualquier político, una cosa es lo que dicen, otro lo que hacen, otro lo que piensan y otro lo que van a hacer en realidad. En la historia pasa lo mismo. Es decir, la historia siempre la han escrito los vencedores y, por lo tanto, está todo amañado, está todo cambiado el sentido de todas las cosas. Y todas las fuentes que tenemos suelen ser mentira. ¿Por qué? ¿Franco es bueno o Franco es malo? Si uno coge el ABC es bueno y si uno coge otra fuente pues será malo. La tortilla da la vuelta a la tortilla en mi época y antes no se criticaba, ahora sí. ¿Qué conocemos? ¿Ustedes serían capaces de hacer la historia de España con un trocito del tamaño de esto? ¿La historia de España de 100 años? Pues no, o sea, ni por un milagro. Eso es lo que hacemos los historiadores. Por eso siempre decimos, posiblemente esto pudo ser así. Cuando ustedes vean la documentación que les voy a enseñar, dirán, pues tiene razón porque está todo roto, está muy mal conservado, se lo están cargando con los bombardeos, lo que no se han cargado los asirios o los babilonios se lo han cargado los seleucidas o se lo han cargado los griegos o los romanos, de forma que todo lo que sabemos de historia, pero hasta hoy mismo, está fragmentado y está manipulado y sobre todo se ha perdido más del 99%. Con lo cual, con ello me estoy salvando, porque cuando les diga yo esto no entiendo, dicen, no, sí, ya lo aviso, pobre mujer, claro. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia que haya organizado un tema, entre comillas, de letras. Espero demostrarles que esto es más de ciencias que muchas de las cosas de las que incluso hablan los científicos. Y tenemos que agradecer y felicitar directamente pues, a todos los que han organizado estos temas, porque lamentablemente, como les pongo aquí un poco en esquema, estamos asistiendo en estos momentos a la destrucción de todo ese primer patrimonio de lo que es nuestra cultura, que constituye todo lo que es el patrimonio psicológico y científico de toda nuestra cultura, que es precisamente lo que se descubrió y empezó a conocerse no hace 2000 años, que sería Cristo, sino 2000 años más, 3000 años más. Es decir, tenemos documentación desde hace 5000 años. 5. Cuando se me equivocan los alumnos y me ponen 500, digo, a ti te da lo mismo 5.000 euros que 500, pues ahora ponme otro cero. Que estos son 5.000. 5.000 son muchos años. Bueno, pues nos vamos a ir hasta el 5000 antes de Cristo y empezamos la historia precisamente definiendo los términos, dónde, cuándo, cómo y por qué estamos hablando de esta zona, qué es lo que comenzó aquí, cómo consiguieron dominar el medio. Una civilización hecha solo y exclusivamente a base de barro y a base de agua,
En ella conocemos las primeras ideas morales y religiosas, tenemos las primeras organizaciones políticas, sociales, filosóficas, jurídicas, psicológicas, le decía yo a Vicente, científicas, literarias. Tenemos a la primera escritora femenina de nombre conocido, que luego se la presentaré al final. Tenemos la primera magia, tenemos también la primera bruja con nombre propio, que encima venció al primer mago, con lo cual es más poderosa la magia femenina que la masculina, que por eso estamos aquí para defenderla. Y las conclusiones que ustedes mismos pues, pueden proponer cuando terminemos. Aquí tenemos una escultura de Palmira decapitada, manchada de sangre, y tengo la entrada del ejército de Isis, o como se llame, en las ruinas de Palmira, que casi se han cargado. Pero vamos, yo ya he dejado de llorar hace muchos años cuando hubo las primeras destrucciones en Irak. Yo acababa de venir hace un año y me puse malísima, y yo creo que ya la he llorado bastante y ahora ya pues no quedan lágrimas. Las civilizaciones antiguas son un follón, porque tenemos en Mesopotamia, tenemos sumerios, acadios, babilonios, asiria, Persia, tenemos a los partos, tenemos luego en Asia Menor, bueno, repito, tenemos, si encuentro el puntero ya lo he encontrado, gracias, tenemos los sumerios, sería la primera civilización, tienen una lengua aglutinante, que aglutina por golpes de voz. Los acadios, que son semitas, exactamente igual que los árabes que tenemos ahora. Babilonia, que es la continuación de sumerios más acadios, es decir, todo lo que tenemos es un totum revolutum, y de lo que vamos a hablar es de una civilización del 3200 a.C., que son sumero-acadios, asirio-babilonios. Es decir, es todo directamente, varía por el nombre de los yacimientos que dan nombre a estas civilizaciones, pero es un continuum. En Anatolia tendremos a los primeros indoeuropeos, como escriben como nosotros, tienen lenguas flexivas, yo amo, tú amas, él ama. Y luego tenemos, en Creta tendremos a lo que son los minoicos, que todavía no son históricos porque no se ha descifrado su lengua, pero los estudiamos por el continuo, que la continuación serán los micénicos, que son los primeros griegos, ustedes los conocerán porque son los protagonistas de esa guerra de Troya que no existió, que en realidad es una explicación novelada de lo que es la lucha por los estrechos del Bósforo y Dardanelos. Y luego ya tenemos la Grecia clásica. Dense cuenta, bueno, los egipcios, que son muy raros y los dejo siempre a otro lado porque no los puedo meter aquí, aunque tienen bastantes relaciones con los sumerios y sobre todo con Babilonia y con los asirios, también con los persas. Pero lo que quiero que se den cuenta es que mientras que a todos nuestra civilización es grecolatina, desde el 800 más o menos antes de Cristo, en realidad toda nuestra cultura empezó en ese 3000, es decir, que son bastante más antiguos. ¿Qué es lo que pasó? Que al dejarse de leer los documentos, que se los enseñaré ahora, escritos en cuneiforme y de estas lenguas antiguas, que se descubrieron hace muy poco, esto que recogieron los griegos de estas civilizaciones posteriores de Mesopotamia es lo que nos ha llegado como griego. De ahí la sorpresa cuando se dice que el teorema de Pitágoras, que es de Pitágoras griego, en realidad ya lo tenían los sumerios como mínimo hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo. Es decir, que no es un invento de Pitágoras, sino que Pitágoras, tiquití, fue a estudiar a estos centros que se conservaban todavía las grandes bibliotecas, y al conservarse la lengua griega y no leerse las otras, se ha creído que ese teorema de Pitágoras era precisamente griego, cuando en realidad parece ser que es sumerio. Pues bien, ¿dónde estamos? Estamos, repito, en el mapa del telediario, estamos en Irak, este es el río Éufrates, este es el río Tigris, hacia aquí vamos hacia Irán y hacia aquí venimos hacia el Mediterráneo. ¿Qué es lo que tenemos?
los primeros establecimientos urbanos en Hasuna, tenemos en Nínive, tenemos en Babilonia, en Borsipa. Esto ya son verdes. Esto significa, en el código que yo les doy, porque hay mucha gente en esta asignatura y por eso los pinté de colores, a ver si los descubríamos. Los primeros son los amarillos, que no es que sean amarillos ni son chinos, son asiánicos de Asia, y son los que inventan todo el follón que les voy a contar. El mérito es que lo hicieron de barro y que todavía se conserva, y desde luego les puedo decir que en mi opinión es impresionante. Yo estaba ahí encima de un zigurat y decía, qué pena tener que subir pisando esto, porque a mí me gustaría haber subido como la abeja maya volando, para no pisar, porque estaba pisando ladrillos de adobe con el nombre de Asurbanipal II. Y decía, madre mía, es que aquí me ve un conservador de museo y me pega. Pero claro, tengo que subir y venga a pisar a Asurbanipal. Es impresionante. Pues bien, todo eso se lo están cargando. Aquí me tienen ustedes en la famosa biblioteca de Nínive, que me costó pelearme con los iraquíes, no nos dejaban sacar fotos. Era en el año 2002, los americanos invadieron aquello en 3000 y estaban todos histéricos. Este es un asiriólogo muy famoso que ha aprendido a excavar con los arqueólogos del British, y lo que les decía de la documentación que tenemos, esto, donde yo estoy, fíjense ustedes cómo estaba, o sea, estaba todo debajo de toda esta tierra y además con bastantes metros de estratos por encima, de barro. Esto sería una biblioteca antigua, de verdad, esta es una reconstrucción de lo que es la biblioteca de Ebla. Esto es desde el hotel donde yo estaba la primavera, y este es el río Tigris, el famoso de la historia, y al otro lado del Tigris yo tenía la ciudad de Nínive, que está en estas circunstancias. Lo poco que quedaba, supongo que se lo han cargado. Está muy cerca de Mosul, de donde era Saddam Hussein, y lo han bombardeado bastante. Ya estaba bastante estropeado. Y fíjense qué bonito, porque yo estoy delante de lo que queda del Alicatao. Ellos construían así. Esto es barro, esto es adobe, y para enriquecer esas paredes lo que hacían es poner una placa, que aquí se ve perfectamente el grosor, de lo que llaman alabastro gris del Tigris. Y en ese alabastro gris del Tigris lo que hacen es escribir y realizar en alto relieve las grandes figuras con las que están reconstruyendo los muros. Estos señores, los sumerios, que no se llamaban sumerios, asimismo se llamaban los cabezas negras, no se sabe por qué, empezaron a escribir de esta forma, y por eso decimos que es la primera civilización que conocemos. Esto es un trozo de tablilla, no será más grande que lo que cabe en una mano, lo que es el ratón, y lo hacían con un estilete, que ahora se lo enseñaré cómo, pero quiero que lo vean, porque en realidad no empiezan a escribir, lo que empiezan a hacer es hacer agujeritos, es decir, una oveja, 2 ovejas, 3 ovejas van haciendo marcas con el punzón, y esto es lo que todavía se llama ideogramas, porque se puede ver, y luego lo verán, como, por ejemplo, una cabeza pues significa hombre, es decir, tienen lo que es como cuando somos pequeños y no sabemos pintar y pones yo voy a la escuela, haces un monigote, luego un pie y luego una casita. Eso sería la escritura iconográfica. Pues bien, aquí seguimos, que yo estoy fascinada porque no me dejaban sacar fotos y la verdad es que muchas me las quitaron. Y una de las cosas que quiero que sepan es que la documentación sí aparece como está aquí. Es decir, totalmente destruida. Y si tienes la suerte, esta es la biblioteca de Ebla, que se encontró bastante bien, pero el problema es que a veces excavan
por diferentes universidades. Aquí en los cuadrantes excavan 4 universidades y trozos de lo que son las tablillas han saltado por la acción del fuego, y de la tablilla pues a lo mejor la tiene la Universidad de Yale, la Universidad de California, la Universidad de San Petersburgo y una italiana, con lo cual se tienen que estar pasando los cromos a ver quién tiene el A1, el A2, el A3, y ahora con internet pues gracias a Dios se están pudiendo hacer muy buenos estudios. Yo últimamente lo que trabajo es con tablillas asirias leídas nada menos que por la Universidad de Helsinki. Hay un fondo de tablillas sumerias, acadias, babilónicas de la tercera dinastía de Ur, que están publicadas totalmente y están a disposición de los investigadores, y eso es una gozada tremenda. Antes de que existiera internet, la verdad es que la investigación de estas cosas pues era de sabios como Samuel Noah Crame, que tenían que ir pidiendo permiso a los diferentes museos para que les permitieran ver las tablillas, estudiar las tablillas, y una cosa bastante difícil. Esto es la antigua Nínive, totalmente reconstruida, porque empezó a reconstruirla Saddam Hussein. Es decir, que una de las cosas que él hizo, como hizo también en Babilonia, no sé si tengo alguna foto luego, pues es montarse una especie de parque temático, y cuando estamos en la puerta de Babilonia, que yo estuve, la de verdad la han excavado y se ha estropeado bastante porque es de barro, está de adobe, y ha sufrido bastante con los misiles americanos, con los americanos y con los soldados y tal, y es mucho mejor que las cosas estén tapadas. De hecho, ya les digo que Nínive se la han vuelto a cargar, entonces como decimos los arqueólogos y los historiadores, bueno, pues han vuelto a sellar un estrato, pues ya excavarán dentro de 100 o 200 años. Y aquí lo que tengo, antes de que no lleguemos al final y no lo puedan ver, por eso lo he puesto al final, para que vean la potencia tecnológica de esta investigación. Esto es una lente, por eso está puesta en unas manos para que vean, es el cristal de una lente del río asirio Asurbanipal, se descubrió precisamente en esta biblioteca de Nínive, y estaba expuesta en el Museo Británico como objeto de uso desconocido. Llegó un oftalmólogo y dijo, pues yo me voy a estudiar esto, y le dieron permiso. Y resulta que es una lente en cristal, no es, vamos a ver, no es cristal, perdón, es vidrio o cristal de roca, me parece que es, no tengo ni idea, que tiene alrededor, se ve las marcas de haber estado engastadas. Luego se piensa que era una gafa como la utilizamos nosotros, con 2 cristales, y, oh sorpresa, resulta que corrige el astigmatismo. Está el libro, está publicado en inglés, yo me lo traje en inglés y en español, se llama El cristal del sol, y hacia el siglo VII a.C. alguien era capaz de hacerle al rey, obviamente no tendría mucha gente estas tecnologías, pero había gente que era capaz de entender lo que es el astigmatismo, lo que es la miopía, y fabricar gafas que corrijan el diámetro del globo ocular. Esto es una de las sorpresas que quería darles, porque siempre hablamos del teorema de Pitágoras. Digo, voy a empezar envidando con las gafas de Asurbanipal, porque ya en el Museo Británico, ahora lo han cambiado todo, ya no está expuesta, pero ya pusieron posible gafa del rey Asurbanipal. O sea, ya quitaron lo de objeto de uso desconocido ante la presión de los historiadores. Dije, ya está bien, esto existe y hay que entenderlo, y hay que por lo menos saber que estas personas pues tenían una tecnología impresionante que obviamente se ha perdido. Y aquí tienen, por ejemplo, cómo escribían unos escribas en barro. Esto es precisamente de uno de los palacios que acaban de destruir, de Nemrut, que está un poquito más al sur de Nínive, también en el Tigris. Un escriba
está escribiendo en tablilla cuneiforme y este ya está escribiendo en papiro. Es decir, tenían traductores para las diversas lenguas, como tenemos ahora, del catalán al castellano, el vasco al castellano, el gallego. Es decir, eran bilingües, trilingües, y precisamente en el Museo Británico se encuentran en barro diccionarios de traducción del sumerio al acadio. Por eso, al descubrirse posteriormente el acadio y el babilonio, se pudo leer el sumerio. Es decir, tenían de todo. ¿Cuándo se descubrió todo esto? Es dificilísimo. O sea, yo no he conseguido, entre que soy ambidestra, un poco disléxica y que no sepa dónde están los clavos, es impresionante. Impresionante. Se descubrió precisamente por una inscripción que está en Irán, está encima en una ladera a 50 metros de largo y 30 de ancho para que no desaparezca, y está en persa antiguo, elamita y babilonia. Como el persa antiguo se leía y se leía el elamita, se consiguió, y aquí tienen la primera transcripción que se hizo pues a mediados del siglo pasado, es decir, Rawlinson consiguieron descifrar estas lenguas. Solamente llevamos con 1800, no llegan a 200, 800, 900.000, no llega a 200 y pico años de que se ha podido leer estas cosas. Aquí tienen una de las primeras lecturas, figúrense cómo se dice, da, ara, ya, va, a, ka, a, sin, bueno, tú más. ¿De acuerdo? Yo he tratado de aprender sumerio y digo, madre mía, a ver si me jubilo y consigo ponerme a estudiar esto porque es muy difícil. En cambio, yo les puedo decir que he estado en Irak en el 2002 con gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tengo una anécdota muy divertida. Tenía un colega que me leía todas las inscripciones como el español. Joder, qué chico, qué listo es y tal. Y ya yo digo, ¿tú te das cuenta que estamos a orillas del Tigris? Y me dice, no, estamos a orillas del Éufrates. Digo, jolín, pues 30 años explicando la asignatura que mal estoy yo de geografía. Pero me callé porque como es el especialista, digo, yo callada, me voy a representar, a estudiar los apuntes. Con que llego a la habitación, me cojo mi chuleta. Digo, qué fraternina, si estamos en el Tigris, hoy qué patón ha metido el Manolo, yo encantada, claro. Y a la mañana siguiente estamos desayunando y me dice, Ana, por Dios, discúlpame, ¿qué te ha pasado? Dice que estamos en el Tigris. Digo, ya, y mucho asirio, mucho babilonio, pues luego no sabes geografía. Con lo cual, todos metemos la pata alguna vez en la vida. Pues bien, una vez leído esto, les traigo al alfabeto que ustedes utilizan, que es el alfa, beta, gamma, delta. Esto son sistemas de escritura, no se puede decir que son alfabetos porque no tienen vocales y consonantes, pero esto ya es un alfabeto, que está también donde están bombardeando, que es en Damasco, a ver si no se lo cargan, que es la primera tablilla, a ver si lo encontramos, con solamente 28 letras, que se ha encontrado en Ugarit, exactamente al lado de Latakia, donde es el único puerto que utilizan los rusos en el Mediterráneo, que por eso están manteniendo Siria. Yo siempre tratando de explicar lo que les pido a mis alumnos, lo que es la historia antigua y lo que es la geografía en relación con la actualidad. Pues bien, esto es lo que se llama el alfabeto de Ugarit, que está, yo lo vi en el Museo de Damasco, sabe Dios dónde estará ahora, protegido pues con un gran cristal de más de un palmo, y espero, como muchas de las joyas que luego les voy a enseñar, que se han conseguido salvar de la invasión de unos y otros y que estaban escondidas en una caja fuerte en Bagdad. Los primeros asiriólogos consiguieron, ya les digo, leer todas estas cosas, y luego es muy curioso porque no solamente se están descubriendo y se están conservando lo que son estas tablillas. Esto es, por ejemplo, un prisma, un cilindro de arcilla
que tiene inscripciones de uno de los reyes asirios. Yo les digo a los alumnos siempre que hagan el favor de saber de dónde se conserva, de dónde sale la historia que encontramos, porque no tenemos Wikipedia para estudiar. Los antiguos no dejaban las cosas escritas en Wikipedia, sino que lo dejaban sobre todo en barro. Esto es un gran prisma que narra las hazañas del rey asirio Asarjadón, y esto está en una ladera precisamente de la costa fenicia, de Dar el Kab, que se ha salvado por casualidad porque por delante pasa una autopista. Entonces, cuando yo leí lo de Dar el Kab, pasaba el autobús, paró enfrente para comprar, hay una famosísima pastelería libanesa, fuimos todos como locos a comprar pasteles del Líbano, y de repente le dije a la guía si por favor nos podía pasar al otro lado de la autopista, y conseguí llevar a mis sorprendidos colegas y alumnos que viajaban conmigo al Líbano a ver inscripciones nada menos de Ramsés II en la costa libanesa, que es esto que tienen ustedes aquí. Es decir, todas estas cosas pues, se van conservando por casualidad. Y es cuando Ramsés II subía por la ruta de Horus para pegarse con los hititas en la famosa batalla de Cadés, pues entonces dejó la tarjeta de visita en estas inscripciones. Pues así escribían. Difícil. Empezaron por el pato, sobre todo tengo un alumno que me acaba de mandar una cerveza que me ha puesto el signo de la cebada mesopotámica, y ponen cabeza, y de esta primitiva escritura cuneiforme, ideográfica, pasan a la estilización, y fíjense, del 3100 al 600, todo antes de Cristo, cómo va variando y convirtiéndose en esa escritura a base de clavitos, que es la que conocemos. Y aquí tienen, hecho también por Samuel Noah Crame, lo que es la evolución del signo primero de cabeza hasta llegar a la escritura neoasiria, que es la más estilizada. Esto sería también, por ejemplo, el primer signo pictográfico para An, significa tanto An como significa divinidad, como significa cielo, y también significa estrella, obviamente, y luego le dan el significado de Dios del cielo. Pero partiendo primero de esa base ideográfica. Estas son de las primeras tablillas que tenemos, son todas del 3000 a.C., y escribían así, con este puntero cortado a bisel en forma de cuña, sobre la arcilla húmeda, y además lo hacían efectivamente, como están ustedes viendo, porque precisamente en Asur me encontré yo con este colega que estábamos hablando, cogí una piedra y le di la vuelta y le dije, ¿qué pone aquí, Manolo? Dice, tíralo, que no significa nada. Es un ejercicio de escriba que pone ma. Entonces lo cuadriculan y repetían, pues como cuando repetimos nosotros las cosas 100 veces para aprendérnoslas, pues los ejercicios de escriba lo hacían así, es decir, cogían una pella de arcilla, la alisaban por arriba y por debajo, en lo que yo me encontré, que creía que era, no he sacado la foto, no se me ha ocurrido, yo creía que era un trozo de ladrillo. Al darle la vuelta me di cuenta que lo que tengo es la impresión de 3 dedos de un escriba mesopotámico. Si es un poquito más largo tengo la huella digital, pero claro, como cortaban no la tengo, con lo cual hubiese sido curioso. Protocuniforme, empiezan a escribir así, y de esto, que es bastante más ideográfico, a base de punto, cabeza, cebada, etcétera, 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 lo que hacen es simplemente simplificar y hacerlo mucho más complicado, que sería lo que es ya la escritura neosumeria del primer. Vaya, espero que no me haya hecho la pirula. El cambio es porque esto no lo tenía yo en mí. La base esta no la tenía yo, así espero que no esté todo mal. Bueno, menos mal. A ver, esto es un sello de un rey,
del año 2200 a.C., y aquí tienen más o menos por la misma época cómo empezaron a escribir los egipcios. También de una forma muy ideográfica. Aquí tienen uno de los primeros jeroglíficos que se conocen, que es una barca y además un remo. En esos momentos ya los sumerios escribían de esta forma tan complicada. Esto está rehundido con un trabajo magnífico, estupendo, está trabajado en un yeso bastante duro, en ese famoso alabastro del Tigris, y es el sello con el que están sellados muchos de los ladrillos precisamente del rey sumerio de la Naram-Sin de Akkad. Sigo fascinada para que vean la evolución de aquí tenemos la cebada, se conoce que lo único que contaban era cebada, que es lo que conocemos, y estas son de las más antiguas. Aquí ven un pie, lo ve, está la mano, está el pie, está una barca con un templete encima, ¿lo ven? Es decir, que esto es de las primeras formas que se encuentran. Esta es la primera vez que se cita un esclavo. Entonces hay un esclavo que está dibujado aquí, ahí también se ve muy mal, es la única representación que hay, está en la colección Schoyen, si quieren verlo en internet es fascinante, es una colección privada y es interesantísima. Y de ahí pasamos a lo que nos gusta a las chicas, que son los colgajos. Estos son las joyas más bonitas que yo he visto en mi vida. No se sabe si han desaparecido, lamentablemente, pero se encontraron en uno de los palacios que acaban de destruir, al sur de Mosul, que es el Palacio de Nemrut. Aparecieron, por casualidad, 3 tumbas de 3 reinas asirias, y fijaros qué cosa más bonita de cloisonné y de trabajado en rosetas, y además unas técnicas de, por ejemplo, del pulido. Esto es lapislázuli, que es la piedra de la inmortalidad, es una piedra sagrada, que luego los egipcios la tienen como símbolo de inmortalidad, porque es el cielo. Pues bien, esta joyería ya la trabajaban con unas técnicas que alumnos míos joyeros me han dicho que se han perdido, que es la técnica del granulado, que pasa por cananeo, pero en realidad es también sumero-asirio, Babilonia. Esto es lo modosita que iba y lo sencillita que iba ella, la reina Subad Puabi de Ur, en el 2500 a.C. Estas son las técnicas de joyería, las técnicas de collares que llevaba la señora, los joyones, porque no se puede hablar de otra cosa. A ver quién se va a coger el autobús hoy con esto puesto. Y además lo lleva no solamente ella, sino todas las, que ahora lo van a ver, tenemos por aquí. Así aparecieron las que le acompañan, las sirvientas. Estos son los sellos por los que se descubrió en la tumba de esta señora, que era precisamente la reina Subad de Ur, o Puabi, según se lea en sumerio o en acadio. Y hay una cosa que es tremenda, eso da cuenta que, da evidencia que a pesar de que tenía una gran tecnología en la fabricación de joyas, que es una preciosidad, las conchas y los collares que aquí, de la camiseta, como yo le llamo, porque es todo el vestido con el que apareció el esqueleto de la reina, que lo tienen aquí en cómo se encontró originalmente, estaba acompañada de personas sacrificadas, cada una de ellas con estos aderezos, y además, estudiándolos antropológicamente, se ha descubierto que fueron muertos por un golpe en la cabeza y al mismo tiempo drogados. Es decir, que primero los drogaron, entraron con la reina voluntariamente y los mataron y luego los colocaron, están muy colocaditos como para morirse así, y todo esto es de lo que se encuentra en el cementerio real de Ur. Cuando vayan al Museo Británico verán a este carnero, que es mi favorito, tiene así, te mira con unos ojos de decir hola, estoy aquí, que no se sabe lo que es, y es de placas de oro. Esto es marfil, a ver, y esto es lapislázuli, los cuernos, los ojos y lo que son las orejas. Esto es una de las grandes construcciones que tenían estos señores, no se sabe para qué son.
En estos momentos, viajando de sur a norte, de norte a sur, se pierde a la vista lo que es la llanura mesopotámica, no tienen una montaña más que a lo lejos, lejos, que no se ve. Y esta es una construcción que es lo que se llama zigurat, es escalonada, y no se sabe qué funcionalidad tenía, si era un observatorio astronómico. Aquí cuenta Heródoto, que al fin y al cabo es la explicación griega, que yo nunca me la creo, que se celebraba el matrimonio sagrado entre el sacerdote y la diosa, o entre el dios y la sacerdotisa, y que también podría servir para observatorio astronómico, pero no hay ningún dato que avale ninguna de las teorías que se suponen de lo que pudo ser la funcionalidad de estos grandes edificios hechos a base de millones de ladrillos de adobe. Esta es también dentro de esta tumba de Real de Ur del 2000 y pico antes de Cristo, se encontró lo que se llama el estandarte de Ur. Por un lado está la parte de la paz, por otro la de la guerra, y ven que tienen perfectamente, o sea, cómo están los esclavos, cómo son las clases sociales, un caballito que parece de juguete, tienen también vacas, y cómo está todo con esa base de lapislázuli, con taracea también a base de concha, que son unos trabajos de un artesanado con unas técnicas que parecen impensables para algo que se ha fabricado hace 5.000 años. Esta es una placa famosísima que se ha comprado hace poco en el Museo Británico. Se dice que es Lili, que es que puede ser Istar, que puede ser Astarte. Es una divinidad porque está desnuda. En Sumer nunca aparece ninguna persona desnuda, más que si está en contacto con la divinidad. Y además se sabe que es una divinidad porque lleva el gorro con la triple tiara de cuernos. Además lleva los nudos mágicos formados por serpientes. También es alada, es un genio, y está encima de los leones, como luego la tendremos en muchas divinidades, por ejemplo, la Cibeles, que ustedes conocen en Madrid, y tiene además otro atributo, que es una divinidad de la noche por la lechuza, que luego pasará en Grecia a lo que es Atenea. Seguimos con el tesoro impresionante, todo esto. Estos son simplemente joyas, son mágicas. Esto tiene la forma del ojo, es contra el mal de ojo. Estos son cinturones con un trenzado que, repito, los joyeros actuales casi no saben hacer con las técnicas que utilizaban. Y esto es la caja donde apareció después de la invasión americana. Parece ser que sí se conserva en el Museo de Bagdad, pero ahora no se lo puedo asegurar. Y esto será el zigurat de Ur, es parte de lo que está reconstruido, es decir, esto estaba totalmente machacado y en época de Saddam Hussein se procuró ir rehaciéndolo, y esto, repito, que son los de ISIS entrando en Palmira. ¿Cómo se forma esta civilización? Pues a base de agua y barro, y es con el adobe. Es decir, con una parte de paja, otra de barro, y se hace en estos pequeños moldes. Y aquí tienen perfectamente, esto es una foto sacada por mí desde cerca del zigurat de Borsippa, que se ve perfectamente la paja, que dura 5.000 años. Esta soy yo delante de la puerta falsa de Babilonia. Esta es una reconstrucción que hizo Saddam Hussein. El alicatado de verdad está en bastantes museos del mundo antiguo, y la parte de adobe, que es como esto, está in situ precisamente en Babilonia. Esto es muy curioso, esto que tienen aquí. Yo pensaba cuando me acerqué, estos son un acolchado de paja precisamente para los coeficientes de dilatación, pero también son para prevenir esos coeficientes de dilatación, porque la amplitud anual e incluso diaria es bastante amplia. Estos son agujeros que yo creía que eran agujeros para palomas, y efectivamente luego me explicaron que están hechos a propósito de esta manera hace 3.500 años. Es decir, ya tenían constancia de la existencia de ese coeficiente de dilatación, y
justo esta foto me la pidieron por email de una universidad de Australia para un arquitecto ilustrar su trabajo de la tesis doctoral, precisamente hablando de estas técnicas sumerias de hace 5.000 años. Efectivamente. Repito, yo estoy fascinada. Tengo una amiga que se construyó una casa tirando la que tenían de adobe en la provincia de Burgos y le dije, tráeme un poquito. Y la burra de ella me trajo un adobe de 15 kilos. Digo, ¿para dónde vas? Y yo pensaba, yo quería un trocito de adobe. Y dice, que no podemos con él. Digo, ¿pero cómo me venís? Yo no sabía que el adobe pesaba tanto, yo pensaba que flotaban más. Pues no, son contundentes. Por eso no se deshace, no lo deshace la lluvia. Y esta soy yo en el río Tigris. Y a los 2 minutos encontré lo que les he dicho, el ejercicio ese de escriba, y es impresionante. O sea, pensar, aquí tengo detrás el zigurat de Borsippa y estoy en Asur, obviamente, en lo que es en la cuenca alta del Tigris. Y aquí estoy encima del zigurat. Es decir, que no queda nada. Lamentablemente, y aquí es como siguen directamente navegando por el Tigris y el Éufrates. Es decir, que siguen trabajando, navegando de la misma forma. Ahora tienen menos agua, pero siguen igual. Pero lo que me fascina es el adobe, que no se cae con los terremotos y que además permanece a pesar de la lluvia. Es increíble. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo primero de todo. O sea, las primeras navegaciones, el primero dominio del medio, los primeros conceptos religiosos, los primeros dioses, el cielo, la tierra madre, de la que salen todas las cosas, y lo más bonito es que lo ponían en cilindros sellos y con eso lo que hacían era sellar las tablillas, que luego las verán, que tenían incluso sobres. Tenemos los primeros dioses creadores. Me hace gracia porque de aquí se inventan que como los dioses siempre dicen que han caído o que han venido del cielo, los que están ahora con los misterios dicen, pues claro, los extraterrestres. Dijo, vale. Los Anunnakis, es decir, los hijos de Anu, serán los Anunnakis extraterrestres, como ustedes bien saben perfectamente. Y aquí tienen una sorpresa que estuvo a punto de causar bastantes problemas, por lo menos en mi tiempo. Aquí hay gente de mi generación que este era un pecado decirlo hace 50 años, porque claro, cuando empezaron a traducirse los textos sumerios, se encontraron que ya hablaban del diluvio universal, con lo cual se estaban cargando el concepto de la Biblia, del Antiguo Testamento, con lo cual a Teilhard de Chardin, por ejemplo, le prohibieron escribir y tal, pero ahora ya se sabe perfectamente que, y se admite, que como Abraham salió de Ur, que está en el sur de Mesopotamia, directamente lo que tenían es una cultura común y que efectivamente no solamente se habla de un diluvio, sino que se habla de 3. Se habla de Ziusudas, se habla de Utnapishtim, que son el sumerio, respectivamente, sumerio y acadio. Perdón, el Noé sumerio, el Noé acadio, y se conocen también diluvios. Diluvios de verdad, diluvios de mentira. Pues los investigadores no se ponen de acuerdo en si hubo de verdad un diluvio, es decir, tormentas impresionantes que causaron inundaciones, o se llama diluvio y destrucciones producidas por alguna invasión, pero, repito, son de estas cosas tan antiguas, pues no se tiene constancia de, en realidad, de qué es lo que hablan. ¿Qué es lo que tenemos? La primera creación del hombre por arcilla. Tenemos al dios alfarero, que lo está haciendo una vasija, lo tienen en un cilindro sello. La diosa madre es Nin Nursag o Ninma, y ya tiene en la mano un hombre que han hecho de arcilla, al que le han insuflado el espíritu de la vida. El hombre creado del polvo de la tierra,
y del soplo de la vida. Aquí tienen directamente cómo está, digamos, el dios creador. Este es un genio mesopotámico, pero es curioso cómo se describe en el poema de Atrahasis que Enki describe la fórmula de la creación del hombre, que es mezclando la arcilla con sangre y saliva de los dioses. Exactamente igual que luego los copiones de los judíos se inventan, con perdón de los judíos, en el Antiguo Testamento. Tienen el ganado y el arado, tienen la disputa de Caín y Abel, y luego la tienen en el Génesis, que es la disputa entre los ganaderos y los agricultores. Se habla directamente del soplo de la vida, igual que se habla en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos por primera vez a los Anunnakis, que no son extraterrestres, sino que son los dioses directamente, hijos del dios An. ¿Qué es lo que tenemos también? Pues, por ejemplo, que aquí ven cómo aparecen las cosas, tenemos esta colección, que les recomiendo que si quieren tener más información se la lean, pero tenemos la utilización de planos y con ello tenemos la utilización del primer plano, que es el de la ciudad de Nippur. Tenemos las primeras ideas que llaman la atención en el Antiguo Testamento, el Job sufriente, al que le pasaban montones de cosas y siempre daba gracias a Dios y siempre decía, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nunca se quejaban. Pues lo tenemos también directamente en los primeros poemas, como son el que se conoce como El ganado y el grano. Aquí ven perfectamente, este es un sacerdote que se está acercando a la divinidad, que está desnudo. La divinidad aquí está vestida, es la gran diosa de la creación Nin-Ursak, a la que también se llama aquí, y luego hablaré de ella porque aquí lo que tenemos es la destrucción hace pocos meses del Museo de Mosul. Se han cargado bastantes cosas que no habían en los museos europeos, se las han cargado, y parece ser que no están de acuerdo mucho en si las estatuas estas eran de verdad o eran copias, con lo cual pues uno puede pensar que no se sabe. Tenemos las primeras ideas políticas en los conceptos de gobernador, que no se sabe si los títulos en sí o lugar son rey, rey sacerdote, son general, pero ya se conoce directamente estas expresiones que indican una organización social por parte de estas comunidades. Y para que vean las dificultades de la documentación con la que se trabaja, estos son directamente la lista de los reyes sumerios. Es decir, unos se conocen y otras no. Cuando dices, y aquí hueco, dice, ¿ahí quién había? Dice, pues mira, no se sabe. Entonces, lo que se llama el prisma de Weld-Brundle, desplegado, en realidad es un prisma de arcilla, y está en donde tenemos la gran información de todo lo que estoy diciendo, lo tienen, he dejado las páginas web para que las vean, tienen el diccionario, el proyecto de diccionario sumerio. Si alguien quiere estudiar sumerio, pues que se meta en la Universidad de Pensilvania y empiece a estudiar sumerio. Así es como se encuentran las cosas, es decir, machacado. Pero es que esto tenía millones de ladrillos de adobe, de esos que pesan 14 y 15 kilos, los pequeñitos que a mí me trajeron. Y esta es la primera ciudad que se conoce, que es Uruk, de la que era rey Gilgamesh, que era un personaje, el protagonista de la leyenda de Gilgamesh, que era legendario. Pero de repente se descubrió un ladrillo de arcilla que ponía
esta muralla la construyó Gilgamesh, con lo cual de la noche a la mañana pasó de ser mítico a ser histórica. Igual que si ahora mismo se encuentra uno la tumba de Superman y dices, ahí va, pues resulta que Superman era de verdad. Y llevaba calzoncillos colorados. ¿Vale? Listas de reyes sumerios, pues los tenemos así. Gracias a Dios tenemos listas de reyes sumerios. Pero si aquí figuran 14 y aquí 27, ¿quién tiene razón? Pues no se sabe. O sea, ¿cuántos fueron los reyes sumerios? Pues muchos. ¿De acuerdo? Aquí tienen a los americanos en la ciudad de Uruk. Aquí tienen, que me encanta porque parece un caballitos de juguete. Estas son las ruedas que tenían, estoy hablando del 2000 y pico antes de Cristo, el tercer milenio antes de Cristo, y estos son los soldaditos que posiblemente llevaban una falda de guedejas de lana y luego posiblemente una capa de cuero con betún, porque se conocía como alquitrán, precisamente para la lluvia. Y esto es lo que queda, y esto está de verdad, es decir, que fíjense que esto, para ser la primera ciudad que se conoce del 3000 y pico antes de Cristo, quedan bastantes cosas, pero porque está excavado. Es decir, todo esto estaba tapado y esto se descubrió y quedan por partes directamente. ¿Qué es lo que tenemos también? La lucha de un dios masculino con una divinidad femenina, que son el bien contra el mal. Este es Marduk, que es el gran dios de Babilonia, este es el dragón de Marduk, y esta es la gran divinidad femenina que luego el Antiguo Testamento va a copiar la lucha de Yahvé enfrentándose con la gran divinidad femenina de las aguas, que es Tehom. Es decir, que muchas de estas ideas se encuentran en ese Antiguo Testamento. Y vamos a la desmitificación de la costilla de Adán. Me cargo la Capilla Sixtina, me cargo la creación y me cargo lo que haya que cargarse. ¿Por qué? Porque lo que pasó al traducir los textos de esta creación es que se tradujo mal el término ki, que significa grandiosa y además significa diosa madre. Con lo cual se tradujo por mujer y se tradujo por costilla el término ki, con lo cual se inventaron al traducir la Biblia lo de la costilla de Adán. Es decir, ya estamos de acuerdo con que todos tenemos las mismas costillas. ¿De acuerdo? Es decir, que es una invención. Lo tenemos en el mito de la creación sumerio, que esto es lo que no hace Samuel Noah Kramer cuando habla de las cosas, no nos da las fuentes, y yo estoy como loca buscando las cosas que él dice y la numeración de las tablillas y tal. Supongo que cuando me jubile lo que haré es volver a reescribir el libro de Kramer, pero con la documentación bien puesta. Pero aquí tienen, ve, que en el proceso, en el pasaje del dios Enki, tradujeron la palabra ti como costilla, Tioki, que se pronuncia, haciendo que la mujer pasara de ser alguien igual al hombre desde la creación a alguien subordinado e inferior. O sea, ya había machistas al traducir estas cosas. ¿A qué os ha gustado? Pues ala, de subordinadas para nada. Bueno, ¿qué empezaron también? Pues a organizarse y montaron las primeras leyes. Las primeras leyes, es muy curioso, porque los sumerios, este es el primer código de leyes, que es el código de Ur-Nammu, que está en el Museo de Estambul, está un poquillo roto también, pero se lee casi perfectamente. Pues resulta que si este es del 2200 o 2100, vamos a poner, es amarillo, es sumerio. 300 o 400 años después será el código de Hammurabi, que es el más famoso, que es semita. El código de Hammurabi, que es posterior, todavía o aún tiene la ley del talión, que es ojo por ojo, ojo al cuadrado, como ustedes saben perfectamente, por eso estamos en una universidad de ciencias. Es, si tú matas a un hijo, yo mato a tu hijo; si tú matas a una oveja, yo puedo matar a una oveja impunemente, lo dice la ley. Pero los códigos de leyes sumerios no tienen la ley del talión, sino que tienen
apenas proporcionales, pero no es el ojo por ojo, que será lo que significa la ley del talión, que es más posterior. Es decir, que los sumerios legislativamente estaban más avanzados que sus vecinos y seguidores, que son los babilonios. Aquí tienen el famoso Código de Hammurabi, que está en el Museo del Louvre, maravillosamente bien conservado. Se encontró en Susa porque se lo llevaron los elamitas y luego los franceses excavaron en Susa y lo llevaron al Museo del Louvre. Y aquí tienen, si quieren, la bibliografía. Hay también un libro en español de Federico Lara Feinado y su hijo sobre los primeros códigos de leyes. Es decir, el Código de Hammurabi no es el único, afortunadamente, sino que se conocen bastantes anteriores en Sumer. Castigos y tormentos crueles. No nos podemos asustar de lo que están haciendo los bárbaros, que están haciendo, quemando a gente, matando gente, decapitándola, porque esto, y les voy a contar solo un ejemplo, no me gusta contar estas cosas, me parece una pena horrorosa. Pues bien, en ese tercer milenio, ya uno de estos reyes recobró la ciudad de Ur, castigó de forma ejemplar al gobernador, que fue despellejado, y aún vivo se le colgó de una jaula en una de las puertas de la ciudad. Según las tablillas, sobrevivió agonizando casi una semana. Es decir, que los de Isis son piadosos decapitando a la gente. Los queman vivos, los socarran y luego los... Es decir, es algo connatural a esta gente. Yo no sé, saben ustedes que también se han hecho muchas barbaridades en Oriente y en Occidente, pero en fin, hasta en esto los sumerios fueron antecedentes en lo que es los castigos corporales. Y aquí tienen el horror de mis alumnos del año pasado, que casi me mataron en la tablilla de Ammisaduqa, que sacaron hasta camisetas. ¿Quién sabe quién es Ammisaduqa? Pues bien, con esta tablilla de un descendiente de Hammurabi se consigue datar desde Jesucristo hasta el 1800 a.C. Es decir, convencionalmente tenemos a Jesucristo en el año 0, ¿no? Se pone en el año 0 por el calendario juliano y todas estas cosas, pero ¿cómo se data hacia atrás, hacia ese 3200, 3400 que tenemos el Uruk IV, que es un estrato que nos da una cronología del 3200? ¿Cómo se consigue esa cronología de Hammurabi 1792-1750, cronología media? Porque esta tablilla cita una serie de fenómenos relacionados con el planeta Venus que los astrónomos han estudiado. De forma que esta tablilla, que está en el Museo Británico, cuando se leyó, dijeron, qué bien, cómo los fenómenos astronómicos se pueden datar con relación a Jesucristo. Ya tenemos la fecha, esto es del nieto de Hammurabi, ya tenemos la fecha de Hammurabi. Craso error, porque hay 5 astrónomos peleados. De forma que tenemos 5 cronologías. La alta, la superalta, la media, que es la que yo cogí, 1792, 1750, porque como soy Libra, digo ni para ti ni para mí, me quedo en el medio, pero es una cifra totalmente falsa, es una fecha totalmente falsa, porque, repito, está la cronología ultralarga, larga, media, corta y ultracorta, con lo cual esto no lo casa ni San Pedro. ¿Me explico? O sea, todo lo que estamos contando, que no se enteren mis alumnos, ahora que no me oye nadie, es todo mentira. Porque claro, cuando dice, doctora Vázquez, ¿y esta cronología? Digo, sí, es aproximada a 500 años. ¿Qué es lo que pasa? Que como no tenemos muchas más citas astronómicas de fenómenos astronómicos en estas tablillas, es dificilísimo casar todos estos reinados. Es decir, mi manual está lleno de contradicciones y errores, porque para casar esto es de verdad un follón.
porque luego, cuando se trata de casarlo con las cronologías egipcias, como las cronologías egipcias son todas mentiras que se las inventó Manetón, y tengo listas de faraones que no se conocen, faraones desenvueltos que no se saben quiénes son, y se citan a base de las cronologías babilonias que son sincrónicas, y eso con los griegos, no tenemos una fecha histórica válida hasta el 300 y pico después de Cristo. O sea, todo lo demás es más o menos. ¿Me explico? Esto es para consuelo de mis alumnos que dicen, pues si todos más o menos, pues tú te aprendes a Hammurabi y luego ya veremos. 1792, 1750. Yo le llamo el kilómetro cero de la partida de todas las cronologías de la antigüedad, aunque el pobre se ha movido. La cosa. ¿De acuerdo? O sea, todo mentira. Pero ¿qué pasa? Que entre ellos tenían unos conocimientos astronómicos. Ahora empiezo yo con la ciencia dura, que paso estoy entre científicos. La astronomía, impresionante. Y además, hacer el favor de coger apuntes y os lo miráis, porque no os lo voy a explicar. Los Enuma Anu, de 70 tablillas encontradas en la biblioteca esa de Nínive, que estaba machacada, del rey Asurbanipal, tienen más de 7.000 observaciones de fenómenos celestes, salidas de estrellas, conjunciones planetarias, meteorología, que se suman al corpus de la época casita, que son más o menos hacia 1600 y pico, la tercera dinastía de Babilonia, y a los anteriores de la tablilla de Venus, que es de la primera dinastía de Babilonia. En Babilonia hay 10 dinastías, para enterarnos, desde del 2000 antes de Cristo más o menos al 500 después de Cristo. Perdón, antes de Cristo. Pues bien, todo esto recogían el orto helíaco de Venus, la salida del Sol, los planetas. ¿Para qué? Pues para hacer presagios del reinado del rey. O sea, no eran astrónomos porque les gustaba solamente y hacían la carrera de astronomía, sino que con todo esto hacían un presagio y decían, si el día de no sé cuándo sale el planeta Venus con una nube en el no sé dónde, ese día el rey no puede salir de casa. Pero además así, es decir, no sé si tendré alguno por aquí, pero fíjense que tenían las Pléyades. Las Mulmul están pintadas aquí, estos aquí están escritas en correcto cuneiforme, están pintadas exactamente igual, porque claro, cuando me dicen es que las pirámides de Egipto las hicieron orientadas hacia Orión, pues claro, si todo el mundo era medio astrónomo, o sea, debían tener unos, ¿cómo se llaman? Periscopios de estos que no, ¿cómo se llaman? Telescopios, eso, periscopios no. Telescopios, ¿y cómo las veían? Encima el zigurat. O sea, pues claro, todo lo que les estoy contando y no he empezado todavía con la ciencia ficción. Este es un calendario babilónico. Aquí tengo la oración en Babilonia antigua, esta es de la época de Hammurabi más o menos, la oración a los dioses de la noche, que es un texto acadio, estoy hablando de lengua semítica, donde aparecen mencionadas 17 estrellas para utilizar con técnicas adivinatorias. Y se utiliza la misma sucesión de estrellas que van a aparecer más tarde en la sucesión que les he dicho de las tablas Mulapín. Lo tienen todo aquí, es decir, la observación Babilonia del cometa Halley, Museo Británico. Responsable, Asurbanipal, en la biblioteca de Nínive. Es decir, gracias a las excavaciones inglesas de la biblioteca de Nínive que sacaron las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal, conocemos todas estas cosas. Es decir, de ahí la importancia que cuando dicen es que es un expolio, pues es que si no expolian esto podía haber desaparecido. O sea que, en fin, ¿qué es esto? La serie Mulapín, de la que les estoy hablando, es herencia de sumerios y acadios. ¿Qué es lo que hacen? A cada una de las estrellas le ponen el nombre de un dios. Es decir, que todo esto lo que tenían eran no solamente
propósitos científicos, sino que lo que tienen son propósitos adivinatorios al servicio de lo que es la monarquía babilónica, los reyes babilonios, y sobre todo están haciendo presagios para ver si el rey puede hacer una serie de cosas o no, como luego van a hacer, por ejemplo, los romanos, que si no tenían los cuervos, no venían por un sitio, venían por otro, pues no podían mover el ejército. Pero repito, tienen los catálogos de las estrellas, las fechas de las salidas helíacas. Incluso, fíjense que, por ejemplo, en Egipto, en relación con el orto helíaco de Sotis, lo que se sabía era cuándo iba a empezar a crecer el Nilo y cuándo ya se tenían que sembrar o tenían que recoger la cosecha. Es decir, todas estas cosas estoy hablándoles a ustedes de hace 5.000 años. Observación. Empírico, pues no lo sé, porque eso me lo tendrán que explicar ustedes cuando empecemos con el lío. Y aquí viene la ciencia ficción maravillosa. Esto me lo explicó por primera vez un alumno hace muchos años que estaba en IBM y me dijo que en IBM, en Irán, había estado él, estaban desentrañando la Plinton 322 y además la estaban codificando, la estaban digitalizando y no sé qué. Pues bien, aquí tiene la famosa Plinton 322 que es la más famosa, hay bastantes, hay unas 300, son tablas de multiplicar, son de recíprocos, de cuadrados, de cubos, y se utilizan problemas geométricos, y aquí tienen, por ejemplo, cómo. Estoy fascinada, a mí es que esto me encantó, yo soy de ciencias antes de letras y dejé precisamente las ciencias por las matemáticas, con lo cual lo que les voy a contar no entiendo nada, gracias a Dios. Pero como todos, aquí habla algún ingeniero y alguien de física y química, luego me vais a, dentro de 6 meses estáis todos diciendo, ¡qué barbaridad lo que hemos encontrado en la Plinton! 5 es la largura y 5 la diagonal. ¿Qué es la anchura? Su tamaño no es conocido. 4 veces 4 es 16,5, veces 5 es 25. Si se toma 16 de 25 quedan 9. ¿Cuántas veces tomaré en orden a 9? 3 veces 3 es 9, 3 es la anchura. ¡Hala! Hacer problemas. Todos al cole. Esto está chupado. Aquí tenéis con los vértices, esta es la tablilla de Tel Jabali, que es la resolución de un rectángulo, conociendo su área y su diagonal. Aquí tenemos una tablilla de circunferencias, supongo que con el pi, no sé si con pi o sin pi, pero aquí hay tomate. Y la tablilla Plinton, tacatá. Hala, sacar una foto y os reto a todos los de ciencias a que veáis las ternas pitagóricas más de 1000 años antes de Pitágoras. Tuve un alumno que era y es catedrático de Instituto de Matemáticas y me vino tan contento de doctora Vázquez, porque cuando los griegos descubrieron las matemáticas, digo, quieto parado. ¿Tú conoces la tablilla Plinton? Dice, no. Digo, pues ala, estuvo 4 años estudiando sumerio en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y luego me vino y me dice, bueno, ya sé sumerio, ya sé jadios, tal con tal. Y he llegado a la conclusión de que los sumerios ya tenían calculadora. Y pues vale, ya tenían periscopio y tenían calidoscopio pues tenían todos los escopios, pues también calculadora total ya. Y tenían Anunnakis extraterrestre, pues para qué va. Dice, pero es que además, lo que usted, ya se lo estoy diciendo en broma del telescopio, pero lo que es divertido es que me parece que solamente se conoce, esta tablilla es preuniversitaria. La matemática superior babilonia no la conocemos. Según Manolo. Y no utilizaban el cero porque ya no lo necesitaban.
Sí, sí. Os mando a todos como locos a la Plinton 322. He copiado esto para que os reyeseis, porque, bueno, tampoco podía copiar bien porque no me daba las fracciones muy bien colocadas, pero es impresionante. Impresionante. O sea, yo cuando me quiero reír de alguien de ciencias le pongo la Plinton 322. Digo, ¿tú qué eres, ingeniero? Me paga. Para que veas tú lo que es esto. ¿Habéis visto? Esto no sé lo que es. Pero tienen unas aproximaciones infinitesimales que no se utilizan en la ciencia actual. ¿Habéis visto los de ciencias la cara que ponen? ¿Ves? De esta tablilla se puede decir que los babilonios conocían el hecho de que pi y q son dos números enteros, entonces los números b igual a p2 menos q... ¿Me explico? Yo os dejo el PDF y vosotros, vamos, está todo en internet. Además lo puse yo en mi página web, en la UNED, en mi blog y todo. Aquí tenéis la transcripción de las 6 primeras filas. Con un par de clavitos de nada. Clavito, 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 fijad todo lo que tenéis aquí. Y luego, parece ser que conocían los valores de ciertas ternas pitagóricas, ternas de números enteros, ABC, que cumplían que A2 igual a B2 más C2. Los constructores de esta tablilla debieron comenzar por dos números sexagesimales P y Q para hallar la terna P2 menos Q2. No sé lo que es una terna pitagórica, ni lo pienso saber. Pero que sepáis que esto a mis chicos de ciencias, que ellos se lo mandan, están encantados. A mis amigos ingenieros, qué bonito lo que nos han mandado. Y luego, la impresionante exactitud de los cálculos está, por ejemplo, en este número, que es más largo que los otros, representa el cuadrado de la secante del ángulo correspondiente con 8 cifras sexagesimales, lo que corresponde a 14 decimales en nuestra notación decimal. Todos ellos correctos. Ni la NASA necesita ese nivel de exactitud en sus cálculos de órbitas, pues los errores y las indeterminaciones de todo tipo son de mayor entidad. Es decir, no hemos llegado a la matemática babilónica. ¿Esto se merece un aplauso o no? ¿A los babilonios? ¿Qué os parece? Existen dos teorías, obviamente. Se pegaron Neugebauer y Bruins y directamente uno habla de unas cosas, otros hablan de lo contrario. No he encontrado la bibliografía completa porque ya iba por la tablilla 60 y digo, me voy a... ¿Qué tiempo llevo hablando? Vale. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tenían directamente, o sea, es fascinante porque lo hacen todo a base como de clavitos. Aquí tenéis, por ejemplo, las observaciones astronómicas. Parece ser que tienen también otro planeta más de los que tenemos nosotros, que es el famoso Navirus, que dicen que ese es donde viven los extraterrestres, obviamente, y tal, pero que posiblemente hablaban de que las letras, hay teorías de que las han podido sacar de las constelaciones, no lo sé, ayer me escribía uno que las está buscando en el mundo ibérico, pero ya tenían el horóscopo que conocemos ahora es babilonio, y aquí tenéis el sistema posicional que les permite escribir cualquier número con solo 2 símbolos. Esto para los matemáticos también. Yo pongo 10 y ya no llego para más. ¿Me explico? A base de posiciones y no tenían cero. No tenían ni cero ni la coma, pero también representaban fracciones de denominador 60 y sus equivalentes. ¿Qué es lo que hemos heredado de esta gente? Pues, por ejemplo, la división de la circunferencia en 360 grados, seguimos utilizándola. El tiempo, el minuto, la hora, en 60 minutos, 60 segundos, etc. Y también tenían un algoritmo para calcular raíces cuadradas. Trabajaban con fracciones, resolvían ecuaciones de primero y segundo grado e incluso algunas ecuaciones cúbicas de la forma n3 más n2 igual a A.
A mí no me contestó, yo no sé lo que estoy hablando. ¿Me explico? Que para eso me vine a historia, para no estudiar estos rollos. Utilizaban, por ejemplo, además es que no hay solamente una, es decir, que todo esto son resoluciones de problemas de cuadrados y rectángulos escritos en circunferencias. Para multiplicar usaban la fórmula AB igual a cuadrado A más B al cuadrado menos F. Bueno, que estaban locos y sabían matemáticas por un tubo. Y repito, aquí tenéis lo mismo, aquí tenéis un dodecaedro, y cómo anotaban, que es bonito, a base de clavos, que es curiosísimo. Que no os podéis imaginar lo que es leer esto. O sea, yo es que me he vuelto loca y no he conseguido saberme ni un signo más que 1,5. ¿Me explico? Para el 1 hacían un clavito, dos clavitos, 3, pero luego, por ejemplo, 99 lo ponían así, 3, 6, 9, 60, 30 y 90. En adición, ¿lo veis? Qué curioso. Y todo así, la calculadora. A mí es que me fascina. Y este es uno de los ladrillos que os he dicho porque además lo hacía también Saddam Hussein en la reconstrucción que hizo de cosas de Babilonia, del palacio donde murió Alejandro Magno. Está todo sellado con el nombre de Saddam Hussein. Y no sé si es de Saddam Hussein y esa es una foto mía. Aquí tenéis los primeros mapas. Este es un mapa del mundo, está en el Museo Británico, el planisferio de Nippur se llama, aquí tenéis otro. El mapa del mundo es este, que es como concebían el mundo en redondo, que tienen el primer, y este es el otro planisferio que también está en el Museo Británico. Este es el mapa mundi que se conserva más antiguo del mundo. Y tenemos, muy curioso también, una sacerdotisa, ya estoy terminando, el primer arqueológico que se conoce lo fundó una princesa sumeria que se dedicó a recoger piezas destrozadas y montó precisamente un museo arqueológico para conservar todas estas piezas. Era gran sacerdotisa del dios Sin, en este Zigurat, en Ur. Tenemos las primeras obras literarias que se conocen. Se pensaba que posiblemente los primeros textos escritos serían pues de cuentas, serían de tengo 3 ovejas, te llevo dos cerdos o 2 vacas y tal. Pues no, se conservan más antiguo lo que son textos literarios, entre ellos lo que es el Enuma Elis, que es el poema de la creación, que se encontró también en la biblioteca de Asurbanipal. Se conoce el gran monstruo, el primer rey de Uruk, que os dije antes, que se creía que era mítico y parece ser que es de verdad que existió, que sí construyó las murallas de Uruk. Y este es el primer hombre que se conoce que va a buscar la inmortalidad. Y va a buscar la inmortalidad, es en el poema de Gilgamesh, precisamente en uno de los inmortales, que es este Noé sumerio, al que le va a pedir que si hace el favor de decirle dónde está la planta de la inmortalidad, se lo dice. Gilgamesh se mete debajo del agua, la encuentra, luego cuando la lleva la deja para bañarse y se la quita una serpiente, y por eso, según la leyenda, las serpientes son inmortales porque renacen todas las primaveras. Tenemos también, como decía al principio, la primera bruja conocida, es la maga Sadhguru, obviamente no hay ninguna figura de ella, pero es una contienda entre 2 ciudades. En vez de pegarse y hacer una guerra, lo que hicieron fue la contienda de los hechiceros. Sadhguru llegó, era de una ciudad, y el exorcista Urgir Nunna era de Uruk.
el otro, ¿cómo se llama?, Salburro era de Arata, hubo una contienda de a ver quién de los dos hacía aparecer el animal más fuerte que venciera al otro. De forma que uno hacía aparecer un león, pues el otro hacía aparecer un tigre y siempre ganaba la hechicera. Y al final la ciudad se salvó porque la hechicera fue más fuerte que el exorcista, que era el que estaba asediando la ciudad donde vivía la hechicera. El duelo entre hechiceros lo ganó esta mujer. Y ya casi estoy terminando, porque tenemos también la primera escritora conocida, que es una sacerdotisa, hija de Sargón de Akkad 2334, que es la princesa Enheduanna. Mientras que de Sargón no conocemos el nombre, Sargón significa Dios verdadero, rey verdadero, obviamente no lo era. De su hija tampoco conocemos ese nombre propio. Normalmente los nombres propios no se conocen porque son la esencia mágica de las personas y entonces si se conoce se puede actuar contra él y se les puede destruir. Es la creencia en ese poder del nombre, que es la esencia de la persona, pues se les da unos nombres ficticios. Y el nombre de Enheduanna significa alta sacerdotisa, ornamento del cielo, del dios del cielo. Es lo que significará Enheduanna. De esta mujer, que se ha descubierto hace poquísimo, no hace ni 30 o 40 años, este disco de arcilla, muy rehecho, estaba totalmente destrozado. Esta sería Enheduanna, más alta y además con gorrillo, diferente de lo que son las sirvientas, delante de un zigurat, una mesa de ofrenda. Los textos están en inglés, traducidos por Betty de Song-Midor, no están traducidos a español, y fue sacerdotisa, hija del rey, escritora, pero además, por sus funciones de suma sacerdotisa del dios de la luna Narnar, se supone que también fue astrónoma, aparte de ser la primera escritora que se conoce de nuestra cultura. Este es cómo apareció el disco por detrás y dice: escribir es como parir, dar nacimiento o concebir el mundo. Era una poetisa impresionante y escribe cantos de alabanza, escribe 42 himnos a Inanna que se han conservado. Cantos de alabanza, también primeras consideraciones teológicas, filosóficas y místicas conocidas. Estoy hablando del 2000 y pico, del 2285 antes de Cristo, con lo cual ha hecho que los eruditos la denominen el Shakespeare de Sumer. Es decir, es Sumero-Acadia. Es Sumer, la parte donde vivía, pero su cultura es Acadia, aunque sea Sumero-Acadia. Y narra, se conoce, este es el dibujo, esta sería la figura de Enheduanna, y además se conoce cómo vienen los nómadas de las montañas, cómo expulsan a la dinastía y cómo ella va sufriendo, va contando las penas, cómo le quitan todos los cargos y cómo, y se ves, se quedó allí en señal de triunfo y me echó fuera del templo. Me hizo volar como una golondrina por la ventana y he agotado mis fuerzas. Me hizo caminar a través de los arbustos espinosos, me despojó del atavío que me corresponde como sacerdotisa. Me dio cuchillo y daga diciendo: estos son ornamentos apropiados para vos. Es decir, le da el cuchillo y la daga para que se mate. Ella resiste y vuelve. Y por eso se la conoce las grandes aportaciones filosóficas de esta mujer de hace exactamente 4000 y pico años. Con esto creo que casi termino. Aquí tenemos todo lo que aquí vivía, es el Hiparum, que es una especie de convento donde vivían todas las sacerdotisas. Tenemos aquí que es de la familia de los reyes. Tenemos que aquí, este es el padre, Sargón I, 2334, esta es otra cronología de la que ya utilizo. Además se han descubierto los cilindros sellos de Enheduanna, este es uno, con la inscripción: Enheduanna, hija de Sargón,
El escriba es su siervo y se conocen también no solamente a esta princesa, sino también se conocen 3 cilindros sellos de sus servidores, uno que es el peluquero, otro es el mayordomo y otro es el escriba de Enheduanna. ¿Ves? Aquí tenemos el escriba, del que se conoce también la impresión, es decir, que todo esto son las pruebas de la existencia de esta mujer que, fíjense, que se ha descubierto directamente en 1993, es decir, hace 2 telediarios y medio. Aquí tenemos del peluquero de la princesa, que también se encuentra, y repito, esta se dedicaba también, obviamente, como buena astróloga y astrónoma, a la adivinación, al nacimiento de hechizos, a los ritos, y esto es como se conservan las piezas en el Museo de la Universidad de Filadelfia, me parece que está, y esta es una pequeña estatuilla también que se conoce, y también, para terminar pues con un buen sabor de boca, tenemos el primer canto de amor, que no está precisamente en el Antiguo Testamento, ese famoso himno de Salomón, sino que lo tenemos ya con los cantos de lo que se llama el matrimonio sagrado entre Sulgi y una sacerdotisa, que va narrando: esposo amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel. Y, en fin, un poema de amor totalmente erótico y precioso que ustedes pueden ver en internet porque también está traducido. Además, tú me has cautivado, déjame que permanezca temblorosa ante ti. Estamos hablando, obviamente, de un matrimonio místico, que no tiene nada de místico. Como decía un alumno mío, esto era explícito, doctora Vázquez. Digo, pues sí. Es que repugna. Digo, pues no tiene por qué repugnarte si estás casado. O sea, que aquí todo el mundo hacía lo que podía. Aparte de que el acto sexual era rehacer la existencia de la naturaleza. Es decir, no tiene nada de pecaminoso como nos han vendido posteriormente. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos aquí? La primera cultura, la primera escritura, los primeros dioses, los primeros demonios, los primeros conceptos políticos, jurídicos, morales, científicos, astronómicos, literarios, matemáticos, medicina, tratamientos psicológicos, que no me ha dado tiempo a meterlo porque si no seguía hablando una semana, y la primera literatura, la primera magia, la primera mujer escritora, en los primeros regadíos, el dominio de las aguas, las construcciones de adobe, etcétera, 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 etcétera. Tenemos también las primeras cartas con sobre. Y aquí las tienen, preciosas. Es decir, para que nadie se inventase nada, hacían un contrato, le ponían el sobre, lo cerraban, le ponían el sello, y aquí tienen ustedes otra de las grandes inventores de los sumerios. Y con esto, pues he terminado. Muchas gracias.